El pan es alimento básico humano, aportando hidratos de carbono ideales para complementarse con las proteínas procedentes de carnes, huevos o pescados. Los cereales no pueden ser digeridos por el aparato digestivo humano. Por esta razón, el ingenio humano los procesó. El grano de cereal, molido con piedras y humedecido, con el propósito de acabar siendo un alimento digerible. Es posible que en los comienzos una mezcla de grano de cereal molido con agua acabara por casualidad cerca de una fuente de calor. Tal masa adquiriría una consistencia sólida y comestible, que podría haber sido una especie de torta. Hoy pueden encontrarse procesos de panificación similares en algunas tribus de África. En Egipto, las masas preparadas para hacer tortas fermentadas hacían el pan esponjoso, debido a la presencia de gas en su masa, y con sabor más agradable. El pan ha estado alimentando a los humanos en la historia de la humanidad. Los panes de centeno correspondían a las clases menos favorecidas, mientras que los de harina de trigo a clases equilistas. El pan se ha elaborado con el cereal disponible en la zona. Trigo y centeno y otros cereales eran empleados en Europa y norte de África, el maíz en América y el arroz en Asia. El Código de Hammurabi menciona específicamente el pan y la cerveza como elementos alimentados a partir de la cerveza. En Mesopotamia, a partir de 6.000 años a.C., se empezó a elaborar pan como lo conocemos hoy, con las fases diferenciadas de amasado y calentamiento. En los rituales de sacrificio de la cultura griega se ofrecían a los dioses los tres alimentos básicos: pan, aceite y vino. El escritor del siglo II, Ateneo Tenocratis, menciona 72 formas distintas de hacer el pan, lo cual muestra la habilidad a la que se había llegado en la cultura helena. El gastrónomo Crisipo de Tiana escribió un tratado sobre la elaboración del pan. Describe varios panes, entre ellos el kiribanes, que poseía la forma de los senos de Afrodita. Los romanos empezaron la elaboración del pan entre los siglos XVIII o XVII a.C. La operación de elaborar el pan en las casas estaba en manos de los esclavos. Y en el siglo II a.C., varios artesanos panaderos de origen griego, establecidos en Roma, empezaron a fermentar el pan con cerveza, al igual que hicieron los egipcios. Plinio el Viejo cita que en las épocas de carestía, en algunas poblaciones hispanas, la gente empleaba como sustituto del pan una masa elaborada con avellanas y castañas. La demanda de pan en el Imperio Romano era tan alta que se tenía que importar trigo del norte de África e Hispania. Durante la Edad Media, cuando el suministro de trigo centeno se reducía, se empleaban otros cereales, como la avena, e incluso judías, lentejas y ganados. Un ejemplo del advenimiento de un plato de cocina medieval es la sopa de pan vertidas sobre un caldo líquido. El historiador Gregorio de Tours en el siglo VI escribe que los labradores preparaban como desayuno un pan de centeno remojado en vino. En España, a los peregrinos que hacían el camino de Santiago se le atendían los conventos, dándoles pan y vino. De ahí surgió el dicho: con pan y vino se anda el camino. En el año 1039 apareció en algunos países de Europa una enfermedad denominada fuego de San Antonio, provocada por incluir en la harina de centeno un parásito, cornezuelo, que provocaba
alucinaciones y desvaríos, además de erupciones en el cuerpo, lo que dio lugar a la descripción de una de las primeras intoxicaciones alimenticias documentadas. En Hispania, el pan se ha introducido por los celtíberos en el siglo III a.C. En el periodo mozárabe en España se cultivaba trigo en abundancia y se puede decir que era el alimento base de los hispanos en aquel periodo. Cada ciudadano amasaba su pan, le ponía una marca propia y lo llevaba a los hornos públicos. Los gremios de panaderos existen desde el siglo XII. Los avances a lo largo del siglo XIX hacen que aparezcan nuevas formas de pan, como el pan de Viena, que emplea vapor de agua en sus primeras fases de cocción en el horno, consiguiendo de esta forma una corteza más dura y crujiente, y alargar la vida comestible de los panes. La industria panadera ofrece multitud de formas y es el segundo lugar de importancia dentro de la industria de la alimentación. En el siglo XVI, Pedro Kropotkin escribió sobre la conquista del pan, la necesidad al sustento que le exige el verdadero progreso. No se trata, se creía entonces, simplemente de comer, sino de comer el pan por derecho humano y no por la caridad de un señor feudal o del rico convento. Centenares, miles y quizá millones de desgraciados mendigaban el pan a la puerta de las iglesias, cuarteles y los bonos de pan distribuidos por gentes u organizaciones caritativas. El hecho de haber sido alimentados y que expresasen su gratitud por tal caridad prueba que aceptasen ser de títulos sociales humanos. Las mujeres y hombres libres deben mirarse frente a frente como iguales y deben exigir como condición de una franca igualdad que los individuos sean independientes respecto al otro y ganen su pan con el justo pago de sus servicios. Desde el punto de vista social, la caridad a los pobres deshace la igualdad social y son clases que quedan inutilizadas para el progreso. Caerá una losa de maldición para los protectores y los protegidos. El autor Pedro Kropotkin pudo presenciar la entrega de regalos a los niños pobres y enfermos de un hospital de beneficencia por niños de las clases burguesas, herederos de grandes fortunas, de ademanes en apariencia nobles y graciosas sonrisas, con sus madres lujosamente vestidas y acompañados de sirvientas que portaban paquetes. Entregaban regalos a los pobres, que habían lavado y vestido de manera apropiada para la ocasión. Un acto de caridad religiosa que se vio extinguida o casi con el bienestar social y que los ajustes por el despilfarro de los políticos quieren eliminar anulando a los servicios y volver a la diosa caridad. Nuestros jóvenes hoy viven sin esperanza ni alegría. Tienen derecho al trabajo, mas viven en pleno horror en perspectiva de su futuro en la indigencia. Una economía que fuerza al desempleo, despreciando el trabajo de los ciudadanos, que dedica recursos a sustentar el potencial financiero y reduce de derechos sociales del pueblo, son vicisitudes que dirigen al pueblo a conflictos, protestas y desencuentros. Son pérdidas irreversibles. Suicida es el gobierno que impulse la fortuna de los privilegiados, que con ayudas y permisividad obtengan los fondos públicos con ayuda o solapadamente, mientras que la inmensa mayoría del pueblo sufre penurias en desgracia por la falta de trabajo y de ingresos. Los siervos aceptaban los malos tratos sociales como rebaño de carneros. Hoy, los ciudadanos no pueden aceptar un Estado que fomenta la descomposición social,
La población hoy tiene iniciativa, valor y perseverancia y rechaza la represión del látigo feudal. El mayor elemento de pacificación para una población es que nadie se aproveche de su estamento político para saciar su avaricia y garantizar a todos el trabajo, la alimentación, la sanidad y la instrucción. En Egipto se pagaban salarios o jornales con panes y cerveza. Perduran relatos de la época de Ramsés IX que mencionan revueltas muy severas entre los trabajadores cuando no se les pagaba el pan. En Roma, Julio César, para evitar disturbios, mandaba repartir el trigo a los más pobres. 3 siglos más tarde, Aureliano continuaba con la costumbre de evitar mítines y protestas repartiendo a 300.000 personas 2 panes gratuitos por día. En Francia se difundió una frase que supuestamente había pronunciado María Antonieta. Se contó que cuando la gente del pueblo, a falta de harina y trigo, fue a Versalles a reclamar, ésta habría respondido altaneramente con la frase: que coman pasteles. Este supuesto hecho causó un gran enojo en el pueblo y contribuyó a que aumentase el odio que sentían hacia los reyes. Según el biógrafo Esteban Ruiz, fue una de las tías de la reina e hijas de Luis XV, que ante la noticia de que el pueblo pedía pan apostilló: si no tienen pan, que coman costa de pastel. En todo caso, se apreciaba un desprecio hacia el pueblo. Tras un banquete ofrecido a las guardias de Corps, las gentes de París estaban indignadas, dado que a ellos les faltaba hasta el pan. El 5 de octubre, una manifestación de mujeres se dirige a Versalles pidiendo pan y dicen que van a buscar el panadero, el rey, y la panadera, la reina. Los amotinados, armados con picos y cuchillos, entran en palacio y amenazan a la familia real, que se ve obligada a marchar a París escoltada. Durante el trayecto se lanzan amenazas contra la reina. Terminó guillotinado. Estos hechos históricos demuestran que cuando al pueblo le falta lo necesario para comer dignamente, puede reaccionar de manera cruel e imprevista.